es Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Lo voy a leer ahí en la versión Reina Valera 60, la versión que estamos leyendo, capítulo 24 de Lucas. Así dice la palabra del Señor, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu verdadera y fiel escritura, Señor, en la cual nosotros vamos a entender las enseñanzas que tienes para nosotros. Te pedimos que nos permitas apropiarlos en nuestras vidas y ponerlas en práctica conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Una pregunta que todos los seres humanos nos podemos hacer en el momento es que ¿por qué realmente necesitamos compañía? ¿Realmente es que no podemos vivir solos? ¿Realmente es que no podemos estar solos mucho tiempo? Sería la pregunta. La realidad es que no. O sea, muy pocas personas pueden agarrar una cabaña en medio del desierto, de la montaña, irse a vivir allá y estar solos por mucho tiempo y vivir, supongamos que felices porque están sin nadie que los moleste. Pero realmente si ustedes están muy felices en alguna circunstancia, por ejemplo un cumpleaños, o en alguna graduación o algo bueno, ¿qué a poco van a festejar ustedes solos? O sea, si sientan solos, bueno, me voy a comprar mi pastelito con una velita y lo voy a soplar yo solito, pero que nadie sepa, que nadie se entere. Realmente cuando estamos muy felices,
compartimos esa felicidad con alguien. Queremos compartir y queremos que las demás personas sean felices con nosotros. Así también cuando estamos muy tristes. Si estamos tristes, si hemos perdido algo, si hemos tenido alguna circunstancia dolorosa en nuestra vida, regularmente no nos encerramos en un lugar y que batallamos ahí solos y nos quedamos llorando, sino también compartimos esa experiencia, es eso que nos está pasando con alguien más. Cuando, si ustedes han trabajado en algún lugar donde dan comida en la empresa, siempre están, no sé, regularmente se sientan los mismos compañeros de trabajo a comer juntos. Rara vez uno come solo. En Estados Unidos era muy común, yo me acuerdo de que la gente comía sola, solitos. Tenía su comidita, su lonche, lo que sea, y se iban a comer a una banca solos, o lo que sea. Algo similar a lo que pasa con los fumadores hoy en día. Los fumadores fuman solos, porque ya nadie fuma, y pues nada más uno que otro que se le ocurre fumar, pues tiene que salir allá fuera, a veces hasta en la misma calle tienen que estar allá, y qué bueno, porque unos cigarros malos. Pero aún así nosotros cuando estamos solos necesitamos a alguien más. Nosotros hablamos con alguien más de lo que nos pasa, sea bueno, sea malo. Hablamos con las personas que están a nuestro alrededor para trabajar, para jugar, para lo que sea, pero estamos con alguien y tenemos que compartirlo con alguien más. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un abrazo cuando algo malo nos sucede? Es decir, no necesitamos que nadie nos diga nada, por así decirlo, como dice el canto de Marcos Vidal. No necesitamos que nadie nos diga nada o que nadie nos dé consejos o alguien que nos pueda decir. Lo único que necesitamos es un abrazo. Y a veces así es, digamos en circunstancias en nuestra vida donde no necesitamos nada más que alguien a quien nosotros apreciamos, tampoco un desconocido, usted que está ahí, denme un abrazo. Pues no. Pero necesitamos el abrazo, el apoyo de alguien que conocemos, simplemente eso, alguien que nos tome en sus brazos y que nos, por mucho tiempo, por poco tiempo, lo que sea, pero necesitamos ese abrazo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa compañía? ¿Qué si ponemos a estudiar como la Biblia y lo que sea, así nos hizo Dios, nos hizo para estar en compañía? Y si preguntamos a los psicólogos nos van a decir lo mismo, si preguntamos a los doctores nos van a decir lo mismo, si preguntamos inclusive a los científicos, a los biólogos, a lo que sea, va a decir que nuestra composición de ADN y lo que sea está hecha para vivir en comunidad, en sociedad y con alguien más. Por donde queremos buscarle, la Biblia, en la ciencia, en lo que sea, nos damos cuenta que necesitamos a alguien más. La Biblia nos enseña, vemos en el versículo 15, que dice que mientras hablaban y discutían entre sí, hablando de estas dos personas, estos dos discípulos del Señor, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Así dicen, el Señor caminaba con ellos. El Señor mismo que nos creó, Cristo mismo que vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, sabe, y Él mismo lo experimentó, que necesitábamos de una presencia de Él. Por eso es que vino con nosotros. Que necesitábamos de ese abrazo, esa comunión, ese estar con alguien al lado, uno al otro. ¿Sabían que la palabra compañero significa el que come pan o que los que comen pan juntos? Viene de un vocablo en latín y todo eso. Lo más maravilloso y sorprendente de que yo aprendí de mi idioma, hablando de la palabra compañero, el que come pan junto con uno, casualmente, en una predicación en inglés de un americano. Me acuerdo que mis compañeros me voltearon a ver, ¿es cierto eso? Me dijo, estaba dando el mensaje, el sermón, y estaba todo en inglés, ¿no? Y luego decía, la palabra compañero en español significa el que come pan junto con uno. Me quedé así, como que entre avergonzado y entre que aprender algo. Como un americano viene a enseñarme español, pero bueno, no. Entonces así sucedió. Pero es lo que significa la palabra compañero. Entonces, el Señor Jesús vino a ser nuestro compañero. No nada más el estar con nosotros, también vino a comer el pan con nosotros. Y eso es muy interesante, lo vamos a ver en los versículos adelante. Al versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No lo veían, no lo reconocían, no sabían quién era Jesús. Nosotros en la actualidad, en medio de tantas circunstancias, en medio de nuestros propios problemas, en medio de nuestro propio egoísmo, en medio de lo que nosotros vivamos, suframos o lo que no suframos, por así decirlo, cualquier cosa, nosotros a veces nos cegamos y nuestros ojos, por así decirlo, están como velados. No vemos las maravillas de Dios
y mucho menos vemos que Jesús está con nosotros y en medio de nosotros. También es cierto que el mundo está lleno de malas noticias. Prenden la televisión, ven cualquier canal local, les va a decir que pasan cosas malas. Vemos en noticias en otras partes del mundo, aquí mismo, de que hay niños que están sufriendo, hay enfermedad que está pasando, hay hambre, hay guerra, etcétera, etcétera. Qué fácil es demandar a Dios que haga algo sin yo hacer nada. Qué fácil es estar sentado comiéndose unos huevitos rancheros con su tocinito, tortillas de harina. No sé si desayunan eso, yo no. Desayuno licuado, avena. No es cierto. Avena sí desayuno, pero la cuestión es que cómodo es estar uno con su café o lo que sea, o lo que uno desayune, si es que uno desayuna, viendo la televisión o escuchando reportes de otros lados y quejarse o reclamar a Dios. Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué permites lo otro? Mientras que yo no hago nada. Mientras que yo digo que otras personas se encarguen, pues es el problema de ellos. Es el problema allá en China, es el problema allá en Siria, es el problema allá en donde sea, en otra colonia. Pero pues, para mí no. Pero qué injusto que Dios les sea con ellos malos, pero yo no hago nada. Qué fácil es este reclamo de esta demanda que hacemos al Señor cuando nosotros no queremos ni siquiera mover un dedo para nada. Ahora, algunos de nosotros podemos decir que podamos mortificarnos verdaderamente por eso, sinceramente podamos tener este deseo de ayudar de alguna forma, y nosotros a veces nada más decimos, pues voy a orar por ti, o que Dios te ayude, o que Dios te bendiga. Que ahora ya todo el mundo dice Dios te bendiga. ¿Se acuerdan que otras ocasiones he dicho, ya ven la televisión y dicen Dios te bendiga? Ven al otro lado, Dios te bendiga. A mí me sorprendió que hace unas semanas fui a unas conferencias de todas las preparatorias del TEC, acá en un lugar que se llama Pabellón M, y estaban todos ahí los estudiantes, y estaban pues el rector y los directores diciendo, no, muchachos, Dios los trajo aquí, que Dios los bendiga, usando la palabra de Dios. Y luego un compañero vino que es ateo y me dijo, yo nomás estaba esperando cuando recogieran la ofrenda, o sea, que estaba demasiado cargado a que no, esto no ocupan ofrendas, ya se cobran ahí demasiado por los semestres en la preparatoria. Pero el caso es que usaban mucho la palabra de Dios, o sea, hablando de que Dios esto, y que la Biblia dijo esto, pero ya, ahora sí vemos de que tanta gente utiliza a Dios, utiliza la palabra de Dios, utiliza la Biblia. Políticos mismos se dicen cristianos, políticos mismos utilizan palabra de Dios. Hay gente que ahora sí cualquiera puede usar la palabra de Dios y decir que pues creen en Dios y que bueno. La diferencia, mis hermanos y hermanas, entre lo que podemos hacer nosotros en todo caso, entre que si creemos en Dios, cantamos a Dios, oramos y todo eso, es que nosotros verdaderamente practiquemos la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Es mucha diferencia lo que podamos decir a una de las mujeres que podamos visitar el miércoles, por ejemplo, en esta cena para el ministerio de la hermana Rebeca, que decir, pues Dios te bendiga, así de lejecitos y todo. A Dios te bendiga, darles un abrazo y decirle Dios te ama. Imagínense qué impacto podamos hacer con ellas, si podamos decir con nuestras acciones lo que realmente creemos. Porque nosotros creemos que Dios las ama, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios nos ama. Entonces, si nosotros creemos, entonces ¿qué estamos haciendo para trasladar esa creencia en una acción? ¿Dónde está Jesús entonces? Podemos ser como estas dos personas que iban en el camino, que sus ojos estaban velados y no reconocían que Jesús estaba caminando junto con ellos. Podemos nosotros estar en el día a día, en el trabajo, en el camino, en el camión, en la ecovía, en el metrobús, en donde sea, y estar viendo alrededor un montón de gente y no ver a Jesús en medio de nosotros. Podemos nosotros estar en medio de las peores circunstancias de nuestra existencia, pasando por dolor de cualquier cosa que pueda pasar, enfermedad, muerte, problemas económicos, problemas familiares, y pensar que ¿dónde está Dios en medio de nosotros? Cuando realmente el Señor Jesús está en medio de nosotros, está con nosotros, pero la cuestión es ¿qué estamos nosotros haciendo para hacer que Jesús viva en nosotros, en nuestras vidas? Versículos 30 al 31 dicen: y aconteció que estando sentado con ellos, está hablando de Jesús, a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En las situaciones más cotidianas
de nuestra existencia, el Señor Jesús está presente. Así como en las especiales, donde realmente necesitamos a Dios, donde realmente gritamos al Señor, Señor, ayúdame porque no puedo solo. Como en las circunstancias más simples y sencillas, donde pensamos nosotros que no necesitamos a Dios, el Señor está con nosotros. Nosotros debemos de verdaderamente comprometernos con el Señor para decir, Señor, sí, yo quiero verte, quiero que estés en medio de nosotros, conmigo, al lado mío, ser mi compañero, comer el pan junto conmigo. La cena del Señor, que la celebraremos el próximo domingo, como todos los primeros domingos del mes, se acordarán que en otras ocasiones les he dicho que los elementos que se utilizaron en la cena del Señor son muy, muy sencillos, eran muy cotidianos. Pan, nada más. Pan simple. Jugo de uva o el vino. Los judíos en aquel entonces comían eso, bebían eso todo el tiempo, como higos, como las aceitunas y otras cosas, que simplemente los usaban todo el tiempo. Eran cosas que crecían ahí. Inclusive, en García, aquí en Nuevo León, ¿conocen dónde está García en Nuevo León? Se van todo derecho por esta avenida que está aquí y llegan. Escuché hace poco que los judíos sefarditas que vinieron a poblar estas regiones trajeron el higo de Israel y luego de España y luego aquí a México. De tal forma que hay muchas higueras en García, como en muchos otros lados. Es un fruto delicioso. Pero todo eso viene desde Israel, o sea, realmente es originario de toda esa región. Pero el Señor Jesús utilizó estos elementos tan comunes, tan básicos, por así decirlo, para hacernos, al momento de nosotros celebrar la cena del Señor, al momento de nosotros de compartir el pan, por así decirlo, hacernos el realce, el subrayar, acertarnos, por así decirlo, de que el Señor Jesús está en medio de nosotros, con nosotros, al lado de nosotros, detrás de nosotros, enfrente de nosotros, en todos lados, alrededor de nosotros, todo el tiempo, aún en lo más sencillo que vivimos nosotros. Aún en el momento que nosotros nos subimos al metro, aún que nosotros estamos trabajando, cuando estamos comiendo, cuando estamos dormidos, en cualquier momento el Señor Jesús está con nosotros. En los elementos más simples y más sencillos de nuestra existencia, el Señor Jesús está con nosotros. ¿Sabían que los judíos, yo tenía un jefe judío? ¿Sabían que los judíos tienen oraciones para todo? Exactamente, tienen oraciones para todo. Tienen oraciones para cuando se levantan, para cuando comen, claro es, como nosotros. Tienen oraciones para cuando se bañan, tienen oraciones cuando van al doctor, tienen oraciones para cuando enciende el carro, todo tienen una serie de rúbricas, por así decirlo, una serie para los maestros pedagogos. Tiene una serie de mandatos o de lineamientos que les dice, si esto está funcionando bien, tú da gracias a Dios por esto. Para todo, oraciones para esto y lo otro. Todo esto es simplemente para reconocer que la presencia del Señor, la presencia de nuestro Creador está con nosotros en todo momento, aún en las circunstancias más cotidianas y más simples en las cuales podamos nosotros imaginar. Ahora, la cuestión es que nosotros a veces nos llenamos de mitos que realmente a veces las mismas iglesias nos han enseñado, o a veces nosotros al momento de leer la Biblia pensamos en estas cosas, o la demás gente, o yo mismo me lleno de estas cosas por la sociedad o por cualquier otra circunstancia. La cuestión es que estos mitos son de que yo muchas veces les pongo nomás para que llenen ahí blanco. Yo soy, por ejemplo, pecador o pecador. Por eso Dios me abandonó. O yo soy, por ejemplo, yo soy indigno del amor del Señor, por eso Dios me castiga. O yo soy malo, por eso el Señor no me quiere. O yo soy viejo o muy viejo, por eso el Señor no me quiere. O yo soy muy joven, por eso el Señor me castiga. O yo soy ateo, por eso Dios me abandonó. Pues, ateo, bueno, aún los ateos Dios los abandonó. Pero uno puede llenar esa circunstancia, yo soy quien soy, por eso el Señor no me quiere, o por eso el Señor me ha castigado de esta forma, o por eso el Señor me ha abandonado. Todas estas circunstancias que en la cena que van a tener las mujeres el miércoles, muchas de ellas están llenas, como también todos nosotros, con estos mitos. Yo soy prostituta, por eso el Señor me abandona, me castiga. Yo soy, no sé qué podemos decir, yo soy divorciado, por eso el Señor no me quiere. Yo soy, y podemos poner una y otra cosa ahí
que la misma sociedad nos ha implicado, la misma sociedad nos ha dicho, nosotros mismos hemos pensado en estas cosas. Pero yo creo que el mayor mito de todos estos es el momento de decir yo soy pecador, por eso el Señor me abandonó. Y es cierto, si nosotros somos pecadores, pues estamos separados de Dios. Pero una vez que nosotros hemos reconocido al Señor, que creemos en Él, entonces el Señor no me abandonó, sino al contrario, esos son todos los mitos, la realidad es esta. La realidad es que el Señor está con nosotros siempre. No importa quiénes seamos, no importa dónde vengamos, no importa dónde vivamos, no importa que si estudiamos o no estudiemos, no importa nada. No importa ni siquiera si soy pecador o no, porque todos somos pecadores. La realidad es que el Señor está siempre con nosotros. No importa qué vivamos, o no importa qué hagamos o qué dejamos de hacer, el Señor está con nosotros siempre. No importa si nosotros nos creamos indignos o pecadores o malos o lo que sea. El Señor está con nosotros siempre. Esa es la realidad. No se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. El Señor mismo dice que va a estar con nosotros siempre. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 18. Es lo que leíamos hace algunos domingos. El Señor Jesús nos dice que Él los perdona. Le dijo al pecador que estaba al lado de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el Señor mismo está diciendo que Él va a estar con nosotros, si el Señor mismo nos dio su promesa, si el Señor mismo dice que a pesar de lo malo que seamos, Él va a estar con nosotros siempre, no veo entonces por qué dudemos del Señor. No veo entonces en qué espacio nosotros queramos que el Señor no esté en nuestras vidas, o en qué lugar o en qué circunstancia nosotros pensemos que el Señor nos ha abandonado o que nos esté castigando. Claro es que nosotros vimos las consecuencias de nuestros actos. Si fumo mucho, probablemente me enferme de algo pulmonar, me enferme a los demás que están también alrededor mío por estar oliendo el cigarro. Si tomo mucho, también lo más seguro es que me va a pasar algo a mi cuerpo, a mi hígado, a mi páncreas, a mi algo. Si hago mucho ejercicio, mis rodillas se van a desgastar. No sé, de alguna forma. Si hago cosas que van a afectar a mi vida de alguna forma negativa, y yo voy a vivir las consecuencias de estos actos. Pero no quiere decir que el Señor me haya abandonado. Ni quiere decir que el Señor me haya castigado, ni quiere decir nada, o no tiene nada que ver con que el Señor no me quiera. El Señor siempre está con nosotros. Quiero que eso, si ustedes nada más se acuerdan de lo que hablé el día de hoy, de que el Señor está con nosotros siempre, de eso se trataba. Entonces, qué bueno. Entonces, la realidad es, como les digo, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, está con nosotros siempre, cada momento, cada circunstancia, sin abandonarnos ni un segundo. Pueden pasar cosas malas, es cierto, podemos entrar en enfermedades, pasar accidentes, tener problemas entre nosotros mismos, en la familia, con hermanos, hermanas. Podemos tener, no sé, circunstancias que nos hagan básicamente estar tirados en la lona. Pero no quiere decir que el Señor Jesús no esté caminando con nosotros en el camino a Emaús. No quiere decir que el Señor no esté con nosotros todo el camino, acompañándonos en el sol, en lo largo que es la jornada, en las circunstancias en las cuales nosotros vivimos, en el hambre, en la sed, en la pobreza, en lo que nosotros estemos. No quiere decir que el Señor no esté en nosotros. El Señor Jesús está ahí. Lo único que necesitamos hacer es quitar el velo de nuestros ojos y que sean abiertos nuestros corazones para darnos cuenta que el Señor Jesús siempre ha estado ahí y siempre estará. Siempre. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es muy clara, en tu fidelidad es asertiva, Señor. Siempre estás con nosotros. No podemos más, Señor, que darte gracias, porque, Señor Jesús, así como le decíamos a los niños hace un momento, que si ellos creen en ti, Señor, si ellos confían en ti, estarás tú con ellos siempre. Así también nosotros, Señor, confiamos, entregamos nuestros corazones, nuestra vida, Señor, a tus manos, dándote gracias, Señor, de que tú siempre estás con nosotros. En lo peor, Señor, de las circunstancias, en lo peor de la vida, Señor, siempre estás con nosotros, así como en lo mejor. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que en cada momento, Señor, tú también nos indicas formas en las cuales debemos de compartir tu amor a los demás. Ya sea aquí, Señor, en la iglesia, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la calle, Señor, donde quiera que estemos. Sabemos que tú ofreces oportunidades para que la otra persona, Señor, vea que hay una tercera persona que eres tú. Sea
nosotros, Señor, contigo, ayudando a los demás, estando con ellos, ofreciendo esos abrazos de amor, esa ayuda de misericordia, esos lazos, Señor, que solamente a través de tu Hijo Cristo y a través de nosotros, tus hijos e hijas, podemos hacer para ayudar a levantar a los demás, ayudarlos a seguir adelante. Te pedimos, Padre Celestial, entonces, que clave, Señor, en esos corazones el firme deseo, Señor, de verte a ti en todo momento y practicar el amor tuyo en cada circunstancia. Te lo pedimos, Señor, todo esto en bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.